Muy buenas noches, queridos estimados participantes, dar la cordial bienvenida y felicitarles por ingresar de manera puntual a nuestra tercera sesión de clase al curso gratuito de planificación curricular. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? Seguramente estamos muy felices por empezar nuestra tercera sesión de clase. Nosotros estamos ubicados en Andahuaylas, Apurímac. Tenemos oficina principal y propia en el Jirón de Ayacucho número 528 para todos aquellos que nos quieren ver y conocernos. Por otro lado, les presento a todo el equipo que vienen trabajando con mucho amor para cada uno de ustedes. Asimismo, comentarles que ya contamos con más de 15 cursos gratuitos habilitados para el mes de noviembre. El día lunes 4 de noviembre estamos iniciando con 6 cursos gratuitos. Pueden invitar a sus amigos, familiares, amistades. Para mayor información, por favor, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Asimismo, invitarles a seguir nuestras redes sociales para que usted pueda estar pendiente de los cursos que impartimos mes a mes en nuestra institución. Mi nombre es Mónica Costa, soy su asistente académica. Para cualquier duda, consulta o dificultad, por favor comunicarse con mi persona con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. El día de hoy nos va a impartir una hermosa clase y su conocimiento es el profesor Paul. Recuerde que es nuestra tercera sesión de clase, frecuencia martes y jueves, hora de 6 a 7:30 de la noche. Tendremos 2 semanas de nuestra capacitación. El día de hoy estaremos aprendiendo la sesión 3. Fundamentos teóricos y modelos de planificación. Por favor, les recomiendo que tomemos una foto o una captura al temario para que tengamos en cuenta los temas que estaremos aprendiendo el día de hoy. Sobre nuestra metodología de trabajo, recuerde que la clase es en vivo y asimismo es grabada. Se enviará a su grupo de WhatsApp para que usted pueda repasar y poner en práctica. Los materiales de la clase grabada, toda la información se envía a su grupo de WhatsApp. Al finalizar el curso, usted hará un examen para que pueda tramitar su certificado de manera opcional. Al finalizar el curso, usted obtendrá un certificado con mención en planificación curricular a nombre de nuestra institución. El certificado sale con 90 horas académicas. Para que usted pueda tramitar su certificado, tiene que tener una nota mayor e igual a 14. El certificado cuenta con un sistema de código de validación que es el código QR, código único de registro. El costo es muy simbólico, de 40 soles. Es para mantener sostenible nuestra institución y para seguir brindando más cursos gratuitos. Recuerda que el certificado acredita tu conocimiento. Para mayor información, para su trámite de su certificado, por favor comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Por otro lado, les presento a todas las entidades que tienen convenio con nuestra institución, de las cuales son parte de los cursos gratuitos. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra tercera sesión de clase. Para empezar nuestra noche muy bendecido, empezaremos con nuestra cita bíblica. ¿Cómo que sí puedo? Para el que cree, todo es posible. Marcos capítulo 9, versículo 23. Por favor, me acompañan con una pequeña oración. Inclinen su rostro y cierren sus ojos para empezar nuestra noche y nuestra semana muy bendecidos.
Padre amado, gracias por la vida, por la salud, por este hermoso y bendecido día. Asimismo, te pedimos perdón por nuestros pecados. Bendice a todo el equipo, a todos los participantes y a todas las personas que necesitamos de ti. Danos sabiduría, danos paz, danos mucha salud, mucha bendición en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén a todos. En breve ya se estará conectando el profesor Paul para que nos pueda impartir su conocimiento el día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos al curso gratuito. Muy buenas noches, queridos estimados participantes. En breve ya se estará conectando el profesor Paul para que nos pueda impartir su conocimiento el día de hoy. Si tienen alguna consulta, me pueden estar consultando. Muy bien, muy buenas noches, profesor Paul. Por favor, puede activar su audio y asimismo compartir su pantalla. Buenas tardes con todos. A ver si me logran confirmar por el chat, por favor, que se logra escuchar bien. Perfecto, buenas tardes. Muy bien, vamos a compartir pantalla entonces. Bien, el día de hoy tenemos programado el tema de los fundamentos teóricos aplicados en la planificación curricular. Y bueno, les había comentado que a partir de los tipos de planificación curricular que vimos en la sesión anterior en cuanto a la programación anual, unidades, proyectos, sesiones, vamos a revisar algunos modelos, ¿ok? Y también vamos a armar de repente a partir de situaciones significativas, vamos a armar de repente una unidad de aprendizaje en base a los modelos que vamos a revisar el día de hoy. ¿Ok? Vamos a hacer el contraste. Primero vamos a ver un poco de la teoría y luego vamos a la parte práctica para poder contrastar justamente los fundamentos teóricos que se relacionan con la planificación curricular y contrastarlo con los modelos de planificación que existen. ¿Ok? En base justamente a lo que habíamos mencionado en la sesión anterior, que eran los tipos de planificación curricular. Habíamos mencionado algunas características a tener en cuenta para poder diseñar una planificación anual,
para poder elaborar una unidad de aprendizaje, ¿no? Habíamos visto cuáles eran estas características y también de las sesiones de aprendizaje, cómo eran la estructura. Entonces ahora vamos a iniciar mencionando justamente cuáles son esos fundamentos teóricos, cuáles son las bases primero que se tomaron en cuenta para poder realizar una planificación correcta. ¿Ok? Muy bien, buenas tardes con los que están ingresando. Ya saben que les voy a pedir la participación igual por el chat. ¿Ok? Para poder intercambiar ideas y que el aprendizaje sea mucho más enriquecedor. Entonces, como les decía, primero vamos a ver en cuanto a las bases. ¿Ok? Vamos a ver las bases que se toman en cuenta para poder... Vamos a cambiar aquí un ratito. Las bases teóricas que se toman en cuenta para poder planificar. Ya está. A ver, ¿se logra ver la pantalla? ¿Me confirman, por favor? ¿Me confirman si es que se logra ver la pantalla, por favor? Perfecto. Muy bien, entonces vamos a hacer ahora el contraste. Primero vamos a hablar sobre las bases teóricas en cuanto a la planificación, de lo que ya había mencionado, de hecho, anteriormente, en relación a lo que tenía o en base a qué se realizaba una buena planificación. Vimos algunos ejemplos también. Entonces, primero lo básico, ¿no? Lo que justamente direcciona el Minedu, que es el enfoque por competencias. Entonces, aquí, por ejemplo, la planificación curricular en el Perú se basa en el desarrollo de competencias en los estudiantes, ¿no? Son capacidades integradas que incluyen conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Ok, en este caso, ¿dónde nosotros vemos la relación entre conocimiento, habilidad, actitud y valor? ¿Dónde vemos esas cuatro características en cuanto a una planificación? ¿Dónde vemos o dónde aterriza justamente el conocimiento, la habilidad, la actitud y el valor? ¿Dónde lo junto todo eso? ¿Dónde lo complemento? ¿Dónde es que se da ese complemento? ¿En qué tipo de planificación es donde yo justamente veo, ¿no? ¿Te acuerdan de las palabras claves que usamos? ¿Dónde es que yo veo este enfoque, perdón, por competencias? Porque hablar del el enfoque por competencias, hacemos referencia a que el aprendizaje debe ser significativo, debe ser relevante, ¿no? Buscando que el estudiante justamente logre aplicar lo aprendido en diversas situaciones de su vida, ¿no? Eso es trabajar por competencias, bajo un enfoque por competencias. Que la clase sea mucho más activa, ¿no? El enfoque por competencias se refiere justamente a esa capacidad que tiene el estudiante para poder movilizar conocimientos, habilidades, actitudes, valores, y que estos sean aplicados en contextos específicos. En este enfoque, no solamente importa que el estudiante memorice datos, sino que sea capaz de poder aplicar lo aprendido. Justamente yo les hacía mención de cuáles eran los componentes de una competencia. Acá nos dice claro, ¿no? En la planificación anual, en el PI, el plan anual, desde una unidad de aprendizaje, ¿es cierto? Muy bien. Entonces, en este caso, nosotros tenemos los componentes de una competencia, justamente lo que hemos mencionado, ¿no? Conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Entonces,
Las competencias incluyen varios componentes. Primero tenemos el conocimiento. Eh, el conocimiento hace referencia a la información teórica o práctica necesaria para poder concretar el aprendizaje, ¿no? O poder direccionarlo. En el caso de las habilidades, ¿qué es una habilidad? A ver, ¿qué es una habilidad para ustedes? ¿Qué es una habilidad? ¿Qué podemos decir de lo que es una habilidad? ¿Qué es una habilidad? ¿Qué es una habilidad? ¿Qué quiere decir que una persona sea hábil? ¿Qué es una habilidad? Resolución de conflictos. Claro, porque, a ver, nosotros cuando tenemos un aprendizaje, obviamente se aplican conocimientos, ¿no? Que justamente es un poco la parte teórica o práctica que se realiza dentro de una sesión para yo poder construir mi conocimiento. Ahora, las habilidades son de pronto esas destrezas que nosotros utilizamos para hacer uso justo efectivo de esos conocimientos que hemos adquirido. Y en cuanto a las actitudes y valores, hacemos referencia a esa disposición y principios que guían el uso adecuado de los conocimientos y las habilidades. ¿Ok? Entonces, claro, el conocimiento, la habilidad y la actitud se complementan dentro del enfoque por competencias. Aquí, por ejemplo, nos dice, claro, es una capacidad, son destrezas que una persona tiene para realizar acciones, perfecto, conductas que se adquieren y se aplican a lo largo de la vida, que tenga la capacidad de realizar o solucionar problemas, claro, exacto. Si hacemos ese complemento entre el conocimiento, la habilidad y la actitud, direcciona justamente un enfoque por competencias, donde la persona sea capaz de resolver problemas, ¿no es cierto? Que analice la situación, ¿no? Entonces, eso es un enfoque por competencias. Y el currículo nacional justamente establece competencias en las áreas curriculares como matemática, comunicación, ciencia y tecnología, ¿no? Entre otras. Y también se incluyen competencias transversales que direccionan el tema de la ciudadanía, la responsabilidad social. Eso hace referencia justamente a el enfoque por competencias. A ver, ¿me confirman si es que se logra escuchar? ¿Sí? A ver, estamos de acuerdo, se puede escuchar bien. Me comentan, ay, ok, me comentan por el chat, se puede escuchar. Ok, perfecto. Entonces continuamos, de repente es un problema de la red. Bien, eso es entonces en cuanto al enfoque por competencias. Luego viene el tema de diversificación curricular. Se reconoce la diversidad cultural y social del país, permitiendo que cada institución adapte el currículo a las necesidades y contextos específicos de su comunidad. Habíamos mencionado en las sesiones anteriores que el currículo nacional es una guía, ¿no? Entonces te da como todas las herramientas necesarias, pero tú lo que tienes que hacer es contextualizar, diversificar con tus estudiantes, con la realidad de tus estudiantes. Habíamos mencionado cuál era la diferencia entre contextualizar y diversificar, ¿no? Que si bien es cierto están relacionados, pero no es lo mismo, ¿ok? Entonces, en el caso de la diversificación curricular, implica que los contenidos y las estrategias pedagógicas se ajusten a la realidad de los estudiantes y obviamente a su entorno. Cuando hablamos de diversificación curricular, ¿no? Perú, nuestro país, es un país diverso, con muchas culturas, lenguas y realidades socioeconómicas
Entonces, la diversificación justamente lo que permite adaptar el currículo nacional a cada contexto específico. Por ejemplo, nosotros los docentes tenemos esa capacidad, esa libertad de poder adecuar los contenidos, las actividades, las estrategias pedagógicas a las características de la región, de la comunidad, de la localidad y de los estudiantes, justamente, logrando que el aprendizaje sea significativo, ¿no es cierto? Y dentro de esa planificación, justamente, dentro de esa diversificación, justamente, permite poder incluir conocimientos y prácticas de las culturas locales, en la cual permite poder enriquecer la enseñanza con elementos de identidad cultural, historia local y valores comunitarios. ¿Ok? Entonces también se relaciona la parte social dentro de esa diversificación curricular. Es lo que yo debo tener en cuenta al momento de realizar esta planificación curricular, ¿no? ¿De dónde parte todo? ¿Cuáles son esas bases? Entonces, luego viene el desarrollo integral del estudiante. Primero, estamos hablando del enfoque por competencias, donde pongo o incluyo dentro de la planificación el conocimiento, la habilidad y las actitudes y valores. Luego, eso es como muy macro, ¿no? Muy general. Ok, de acuerdo a la realidad de mi estudiante, yo voy a diversificar mi planificación. ¿Para qué? Para justamente reforzar el tema del desarrollo integral del estudiante. Cuando decimos el desarrollo integral del estudiante, la planificación curricular no se centra únicamente en el desarrollo académico, sino también en el desarrollo personal y social. Claro, en este caso, cuando hablamos del desarrollo integral del estudiante, estamos hablando de la persona en sí, ¿no es cierto? Entonces, todos los aspectos que implica el tema de el desarrollo personal y social hace referencia a la parte cognitiva, pero también a la parte emocional, ¿no? Habíamos comentado la importancia que tiene que ambos aspectos, cognitivo y emocional, socioemocional, vayan de la mano para poder conseguir mejores resultados dentro del aprendizaje. Entonces, en este caso, como hemos mencionado, apunta hacia varias dimensiones, ¿no? Las dimensiones de la persona. En el desarrollo emocional, ético, físico y social, donde permite justamente conseguir una formación mucho más holística en los estudiantes. Si nosotros de pronto queremos entrar más en detalle en cuanto al desarrollo integral del estudiante, el Minedu busca una formación integral que abarque varios aspectos. Uno de ellos es la parte cognitiva, otra de ellos es la parte emocional, otro de ellos es la parte ética y moral, otro es el aspecto físico y el aspecto social. Desarrollo. En cuanto al desarrollo cognitivo, viene la formación académica, el desarrollo de habilidades de pensamiento, ¿no? Luego está el desarrollo emocional, donde hay un aprendizaje de autoconocimiento y gestión de emociones, el desarrollo ético y moral, en el que viene el fomento de valores como la honestidad, el respeto, la responsabilidad. Luego viene el desarrollo físico, en este caso, pues fomentar hábitos saludables, de pronto tener actividad física, el cuidado del cuerpo, ¿no? Luego tenemos el desarrollo social, que es esa enseñanza de habilidades para la interacción social y la convivencia armónica. Y aquí, bueno, hace un momento mencioné sobre el enfoque holístico, ¿no? El enfoque holístico en cuanto al currículo, entonces no solo busca que el estudiante aprenda conceptos, sino que también desarrolle como un ser humano integral capaz de poder relacionarse consigo mismo y con los demás. Es por eso que siempre hago hincapié en el tema de que tenemos que tener en consideración no solamente la parte cognitiva, también tenemos que trabajar la parte emocional para que ambos vayan de la mano, ¿no? De repente tengo un estudiante que en cuanto a sus conocimientos sabe mucho, pero en cuanto al desarrollo interpersonal no está tan desarrollado, puesto que justamente en el proceso de formación no ha logrado cumplir con ello, ¿no?
Entonces, luego vienen los principios pedagógicos. En el cuarto punto, sobre los principios pedagógicos, entre ellos se destaca el aprendizaje activo, la interacción social, el enfoque inclusivo y justamente también el tema de la equidad. Entonces, esto significa que se busca que los estudiantes sean participantes activos en su proceso de aprendizaje y que se promueva una enseñanza inclusiva y equitativa. A eso hace referencia en cuanto a los principios pedagógicos. Cuando hablamos de aprendizaje activo, hablamos de que el propio estudiante construya su conocimiento, ¿no? Promueva la idea de que el aprendizaje es más efectivo cuando el estudiante es un participante activo y que puede construir su conocimiento a partir de experiencias previas. Ahí también entra un poco la interacción social y el tema de la colaboración, ¿no? Aquí se enfatiza justamente el aprendizaje a través de la interacción y el trabajo en equipo, donde se puede fomentar habilidades de comunicación y el desarrollo de conflictos. Luego viene el tema de la inclusión y la equidad. La planificación curricular debe adaptarse para todos los estudiantes, promoviendo justamente la equidad e inclusión sin importar su contexto socioeconómico, cultural o alguna capacidad individual. No debe haber distinción al momento de planificar, ¿ok? Y luego, pues está la enseñanza situada, ¿no? Justamente a partir de esas diversificaciones o adaptaciones que yo pueda hacer, se centra en la enseñanza contextualizada. O sea, lo que el estudiante aprende tenga una relación con su realidad y sea aplicable en su vida cotidiana. No solamente sea un aprendizaje de momento, ¿no? Sino que sea un aprendizaje que lo utilice, que le sirva. Luego viene la flexibilidad y adaptabilidad. La planificación curricular es flexible y se adapta a los cambios en la sociedad y en el ámbito educativo. Claro, ya hemos mencionado el tema de la flexibilidad y adaptabilidad cuando vimos las características del currículo, ¿no? La planificación curricular, pues, es flexible y se adapta a los cambios en la sociedad y en el ámbito educativo, ¿no? Entonces, ¿qué permite esto? Que el currículo evolucione y se actualice conforme a las demandas sociales, tecnológicas y también culturales. Por ejemplo, una actualización curricular. La sociedad cambia constantemente, ¿no? Y la educación debe adaptarse justamente a estos cambios. Por ello, el currículo es flexible para poder integrar temas emergentes como la tecnología, el desarrollo sostenible, los cambios sociales. Me permite poder adaptarlos y diversificarlos de acuerdo a la realidad de cada colegio. Hay una adaptación a la realidad de los estudiantes. Cada aula justamente puede ser un escenario de diversidad, ¿no? La flexibilidad permite que los docentes modifiquen sus planes de clase para que puedan atender a esta diversidad, promoviendo una enseñanza relevante, una enseñanza que sabes que va a impactar. Y luego viene la innovación pedagógica, ¿no? Los docentes pueden incorporar estrategias innovadoras de acuerdo con las necesidades de su contexto, utilizando metodologías activas, de repente proyectos de investigación, el uso de las TICs. Y luego viene, pues, obviamente la evaluación formativa, ¿no? Esta evaluación es un proceso continuo que busca proporcionar retroalimentación para mejorar el aprendizaje. Claro, en este caso, el punto de la evaluación formativa es un proceso continuo, ¿no? Que busca proporcionar retroalimentación para poder mejorar el aprendizaje. Entonces, se emplean diferentes estrategias de evaluación para monitorear el avance de los estudiantes y justamente ajustar la enseñanza según las necesidades. Luego tenemos el enfoque socioemocional y ético, que nos dice que la educación no solo busca formar en conocimiento, sino también en el desarrollo de competencias socioemocionales y éticas. Esto entonces incluye esta capacidad de poder gestionar emociones, tomar decisiones responsables, convivir respetuosamente. A eso se refiere en cuanto al enfoque socioemocional y ético, ¿no? Este desarrollo de competencias socioemocionales implica poder ayudar a los estudiantes a reconocer y gestionar sus emociones, desarrollar empatía, tomar decisiones éticas. Eso es importante para el desarrollo personal y la convivencia.
Luego están, bueno, el tema de los valores éticos, ¿no? Y la ciudadanía. La planificación curricular justamente fomenta valores en que preparan al estudiante para su rol en la sociedad, promoviendo el respeto, ¿no? La diversidad, la convivencia pacífica, la responsabilidad y el compromiso con el bienestar colectivo, ¿no? O sea, la sociedad, todo. Y luego está el tema de la convivencia democrática. La educación en valores incluye enseñar los principios de la democracia, como la tolerancia, el respeto, los derechos humanos, la responsabilidad social, promoviendo justamente ciudadanos conscientes y participativos. Entonces, estas bases que hemos visto aseguran que la educación en el Perú sea inclusiva, contextualizada y con un enfoque de desarrollo integral, preparando justamente a los estudiantes para poder afrontar los desafíos del futuro, ¿no? En este caso, por ejemplo, si queremos, si queremos justamente mencionar el enfoque por competencias, en un ejemplo concreto, de repente, en una clase de ciencia y tecnología, en lugar de repente de solo memorizar las partes de una planta, los estudiantes realizan una actividad en el jardín de la escuela, observan y describen, ¿no? Observan y describen el proceso de la fotosíntesis en plantas reales. Entonces, en este caso, luego deben relacionar este proceso con la importancia del oxígeno, ¿no? En sus vidas cotidianas. Entonces, así no solamente aprenden datos, sino que también desarrollan la competencia de la indagación científica y aplican el conocimiento a situaciones reales, porque realmente es como que se pone ahí con la realidad, con su contexto, con lo que ve día a día, ¿no? Eso es trabajar por competencias, donde yo haga a mi estudiante partícipe de la clase, y que no solamente me escuche. Y así como eso, puedo usar diversas estrategias que vayan justamente relacionadas con el enfoque por competencias, ¿no? En cuanto a la diversificación curricular, por ejemplo, a ver, en una escuela que está ubicada en una comunidad andina, ¿no? El docente justamente adapta la clase de matemáticas para enseñar fracciones, pero usando el comercio local. Entonces, los estudiantes aprenden a dividir cantidades de productos, de repente como maíz y papas, en el contexto de los mercados locales. Entonces, así la enseñanza es mucho más significativa y conectada con su entorno. ¿Ok? Ahí estoy yo adaptándolo de acuerdo a mi contexto y diversificándolo de acuerdo a la realidad de mis estudiantes, porque es a lo que ellos eh, están sometidos día a día. En cuanto al desarrollo integral, por ejemplo, el desarrollo integral del estudiante, en una clase de educación física, ¿no? Los estudiantes no solamente participan en actividades físicas y ya, ¿no? Sino que también aprenden sobre el trabajo en equipo, la empatía, la autorregulación emocional. Por ejemplo, en una actividad de fútbol, el docente refuerza la importancia del respeto por las reglas, la tolerancia al ganar o perder, promueve un desarrollo socioemocional, pero también junto al físico, ¿no? Entonces también está como que articulado y va de la mano dependiendo de la actividad que hagamos. Entonces, luego está los principios pedagógicos, ¿no? Durante una clase de historia, en lugar de solo escuchar una exposición del docente, entonces los estudiantes pueden de pronto investigar en grupos sobre los principales acontecimientos de una cultura preincaica, ¿no? Luego presentan ellos sus hallazgos en una dramatización, en una maqueta. Entonces, esto fomenta la interacción social, la inclusión, el aprendizaje activo, ya que los estudiantes aprenden al investigar, al analizar y comunicar sus conocimientos de una forma mucho más participativa. Cuando nos referimos de repente a la flexibilidad y la adaptabilidad, de repente durante una clase de tutoría, ¿no? O una clase de educación cívica,
el docente justamente adapta el tema de democracia y en lugar de hablar de contextos nacionales, lleva el contexto mucho más cercano al nivel justamente del aula. Entonces realizan una simulación de repente de elecciones, ¿no? Para escoger a su delegado de aula, su representante. Entonces, eso les va a ayudar justamente a poder comprender estos principios democráticos en un contexto cercano y comprensible. Entonces, de esa forma, se adapta el contenido abstracto a una realidad que los estudiantes pueden entender y aplicar. Ahora, la evaluación formativa, que es un aspecto bastante importante. Entonces, a ver, en una clase de arte, el docente utiliza la evaluación formativa para poder observar el proceso creativo de los estudiantes mientras trabajan de repente en una pintura. Entonces, en lugar de esperar la hora final, el docente le va dando esa retroalimentación, ese feedback, ¿no? Para poder mejorar lo que están elaborando. Al final, cada estudiante puede realizar una autoevaluación sobre lo que logró y en qué podría mejorar. Entonces, así el proceso se convierte en una experiencia de aprendizaje constante sin que la evaluación se limite a un resultado final. No es que, ok, tracen tal pintura y tienen que crear este producto, entonces yo espero hasta finales de la unidad para recién darme cuenta si lo hizo bien o no. Es todo lo contrario, más bien durante el proceso tengo que ir haciendo las observaciones a mi estudiante para que pueda ir corrigiendo en aquello que de repente le falta fortalecer, ¿no? Para que ya en el resultado, pues obviamente tenga un mejor resultado, valga la redundancia. Ahora, el enfoque socioemocional y ético. La educación no solo busca formar en conocimiento, sino también en el desarrollo de competencias socioemocionales y éticas. Entonces, como estamos hablando del tema del aspecto socioemocional y ético, en una clase de tutoría, ¿no? En una clase de tutoría y orientación educativa, entonces el docente introduce el tema de la empatía a través de una dinámica donde los estudiantes justamente comparten una situación difícil de repente que hayan vivido de forma voluntaria. Entonces los compañeros practican el escuchar activamente sin juzgar y reflexionar sobre la importancia de entender y apoyarse unos a otros. Entonces, esto refuerza las competencias socioemocionales porque fomenta una convivencia respetuosa y el desarrollo de valores éticos. Entonces, estos ejemplos ilustran justamente cómo las bases teóricas se aplican de manera práctica en el aula, logrando justamente una enseñanza más conectada con la realidad de los estudiantes y de su entorno específicamente, ¿no? Porque uno tiene que planificar en función de eso, de la realidad de mis estudiantes y el enfoque de mi localidad. Entonces yo no le puedo de repente plantear en un ejercicio de matemática el tema de la cosecha, si es que de repente estamos aquí en Lima y no lo pone en práctica, ¿no? Yo tengo que buscar problemas que se adapten al contexto de mis estudiantes, ¿ok? Y para esto justamente existen estos principios pedagógicos, ¿no? A estos principios pedagógicos hacemos referencia justamente dentro de la planificación, el tema del aprendizaje significativo, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje autónomo, ¿no? El aprendizaje experiencial, la metacognición, la enseñanza reflexiva y crítica, la personalización del aprendizaje, un andamiaje, el enfoque en el desarrollo integral, las zonas de desarrollo próximo. Entonces, son varios, en realidad, principios, me parece que 11 principios, los que forman parte de una planificación idónea, ¿no? Entonces aquí, para empezar, vamos a mencionar el constructivismo. Ya habíamos hablado acerca de un poco de las características del constructivismo. Entonces, este principio sostiene que el conocimiento no se recibe pasivamente. En cambio, los estudiantes construyen su propio conocimiento activamente a partir de sus experiencias y conocimientos previos. El rol del docente es guiar y facilitar este proceso. Claro, constructivismo, construir.
el propio estudiante construye su propio conocimiento, ¿no? Entonces no son solamente personas que reciben la información, sino también son parte de. Entonces, lo que habíamos mencionado básicamente hace un momento, ¿no? En cuanto a al constructivismo, a las teorías constructivistas. Entonces, en este caso, cuando hacemos referencia al constructivismo, si el estudiante es protagonista, ¿no?, de la clase, obviamente aquí él va a poder construir su propio conocimiento. Por ejemplo, en la teoría constructivista, ¿quién defiende esta teoría? ¿O quiénes defienden esta teoría? ¿A quiénes conocemos cuando hablamos de teorías constructivistas? ¿A quién hacemos referencia cuando hablamos de teorías constructivistas? ¿O de dónde parte, no? Porque ya luego se logra potenciar mejor. ¿A dónde parte en este caso, no? Este principio justamente parte de la teoría de Piaget, ¿no? Y de Vygotsky. Entonces sostiene que el conocimiento se construye a partir de la interacción entre el estudiante y su entorno. En lugar solamente de recibir información de manera pasiva, el estudiante interpreta y organiza la información nueva con base en lo que ya sabe. Entonces el docente facilita justamente experiencias de aprendizaje que permitan a los estudiantes experimentar y poder descubrir, en lugar de simplemente transmitir conceptos, ¿no? El docente presenta problemas, experimentos o actividades que permitan que el estudiante explore y aprenda de una manera mucho más activa. Entonces, por ejemplo, de repente en matemáticas, un docente podría usar materiales manipulativos para que los estudiantes descubran conceptos como la multiplicación, el tema de poder organizarse, es bastante importante dentro de este proceso también. Un punto importante dentro del constructivismo de repente también es lo de la clase de ciencias, ¿no? Entonces, en lugar de solo explicar el fenómeno natural, el docente permite que los estudiantes puedan realizar experimentos, observen y saquen sus propias conclusiones, pero a partir de justamente lo que han experimentado. Entonces, así justamente construyen su conocimiento al poder comparar la información nueva con la que ellos ya saben. Y esto va de la mano mucho con el aprendizaje significativo, ¿no? De Ausubel. Este enfoque plantea que el aprendizaje es significativo cuando los estudiantes relacionan la nueva información con conocimientos previos, logrando que el contenido aprendido sea duradero y relevante. Claro, tengo que hacer algo que realmente impacte, ¿no? Entonces, este enfoque plantea que eh, para enseñar conceptos matemáticos de repente como fracciones, el docente puede relacionarlos con situaciones familiares para los estudiantes, como dividir una pizza entre amigos, o al conectar el nuevo contenido con algo conocido, el aprendizaje es más comprensible y más relevante también, ¿no? Entonces, en este caso, pues, el enfoque es de Ausubel, ¿no? El aprendizaje significativo, cuando el estudiante puede relacionar la nueva información y el conocimiento previo. Esto le va a permitir que el contenido sea comprendido a fondo y almacenado en la memoria a largo plazo, que es lo que nosotros queremos dentro de los aprendizajes, ¿no? Facilitando justamente una aplicación futura. ¿Cómo lo aplico en el aula? Antes de presentar un tema nuevo, el docente puede hacer preguntas o actividades para justamente activar conocimientos previos en mis estudiantes. Por ejemplo, si vas a enseñar sobre el ciclo del agua, podría preguntar a los estudiantes qué saben sobre la lluvia o sobre el proceso de evaporación, justamente relacionando el tema con sus experiencias y conocimientos previos para poder facilitar la comprensión. Además de ellos, tenemos la zona de desarrollo próximo, ¿no? Vamos a cambiar aquí. A ver, en este caso, la zona de desarrollo próximo de Vygotsky, ¿no?
La zona de desarrollo próximo se refiere al nivel de habilidad que un estudiante puede alcanzar con la ayuda de un adulto o compañero más avanzado. El docente es una guía y apoyo al estudiante hasta que pueda realizar la tarea por sí mismo, ¿no? Claro, aquí en este caso yo lo voy midiendo y lo voy graduando de acuerdo al grado de mi estudiante. En este caso, si podríamos estar hablando de un quinto grado, de un cuarto, sexto grado, pues obviamente sí, ¿no? El trabajo es mucho más autónomo. Pero si estamos hablando de un primer grado, ahí sí como que la situación cambia bastante, ¿no? O menos, porque es un poco más complejo, ¿ok? Entonces, aquí hace referencia a la zona de desarrollo próximo, ¿ok? Zona de desarrollo próximo. ¿A qué nos referimos entonces, por ejemplo, con zonas de desarrollo próximo? Ya habíamos mencionado el tema de que el estudiante tiene que aprender por sí mismo, ¿no? Entonces, el adulto solamente aquí toma el rol de guía. Este principio justamente establece que el aprendizaje es más efectivo cuando el docente ofrece apoyo a esta zona. ¿Cómo lo puedo aplicar en el aula? Podemos presentar o proporcionar un andamiaje, ¿ok? Sí conocemos que es un andamiaje, ¿no? Esta especie de apoyo para ayudar al estudiante a que justamente pueda realizar tareas que no podría hacerlo solo. Entonces, por ejemplo, en una clase de escritura, el docente ayuda al estudiante a desarrollar una historia proporcionándole palabras clave o una estructura básica a medida de que el estudiante progresa, va retirando el apoyo gradualmente, ¿no? Hasta que ya, digamos, se pueda adaptar de acuerdo a esta realidad. Y claro, luego también tenemos nosotros el aprendizaje cooperativo. ¿Cuán importante es, y que lo hemos mencionado a cada momento, el aprendizaje en equipo? ¿No? No solamente se trata de tú haces esto, tú esto, y ya está. Listo, salimos a exponer, estamos preparados. No, si te estamos juntando con equipos de 3 o 2, hay que, en la medida de lo posible, tratar de que se junten para el proceso de su interacción con el entorno. ¿Por qué? Porque permite justamente fomentar habilidades de comunicación y de responsabilidad compartida y también obviamente la empatía, ¿no? Entonces el aprendizaje cooperativo tiene bastante importancia dentro de la formación del estudiante. Entonces, el docente lo que podría hacer en este caso es organizar actividades en las que los estudiantes trabajan en equipo, ¿no? Resolver problemas, realizar proyectos. Entonces, cada miembro del equipo tiene un rol específico, ¿no? En el que le busca justamente promover la colaboración y el apoyo mutuo en un proyecto sobre biodiversidad, por ejemplo, ¿no? Cada estudiante investiga una parte del tema y luego todos contribuyen para poder realizar una presentación grupal. Entonces, tiene que haber obviamente un tema de compromiso de cada integrante de mi equipo, ¿no? Y qué mejor que ellos, que todavía son niños y los pueden encontrar justamente en el aula. Luego viene el ABP, que es un aprendizaje basado en problemas. Aprendizaje basado en problemas. ¿Qué nos dice? Este enfoque plantea que los estudiantes aprendan mejor cuando resuelvan problemas reales y significativos en lugar de aprender de forma teórica, desarrollando habilidades para solucionar y aplicar sus conocimientos en contextos concretos. Ok, claro, el aprendizaje basado en problemas, el docente podría plantear relevante para un problema relevante que sea para los estudiantes y para, ¿no? En el que permita justamente poder orientar en cuanto a su resolución. Por ejemplo, en una clase de personal social o ciencias sociales, podrías plantear un problema sobre la gestión de residuos en la escuela, ¿no? Pedir a los estudiantes que propongan un plan de reciclaje, fomentando justamente la investigación y la búsqueda de soluciones prácticas. Luego viene el desarrollo integral, de lo que ya habíamos mencionado hace un momento, ¿no? Este principio busca justamente promover el desarrollo no solo académico, sino también emocional, social y ético. Entonces se enfoca en preparar al estudiante para poder desenvolverse en todos los ámbitos de la vida, no solamente en el contexto escolar, ¿ok? ¿Y cómo se aplica en el aula en este caso? Entonces,
Además de los contenidos curriculares, el docente debe planificar actividades que desarrollen habilidades socioemocionales y valores, ¿no? Algo que se está perdiendo hoy en día. Por ejemplo, en una actividad de educación física, el docente trabaja no solo en la habilidad deportiva, sino que en el respeto y el trabajo en equipo, ¿no? Y refuerza justamente el desarrollo integral del estudiante. ¿Qué entendemos por un andamiaje? ¿Qué es un andamiaje? A ver, ideas por el chat. ¿Qué es un andamiaje? A ver, ¿qué es un andamiaje? Brindar apoyo, muy bien. Ajá, apoyo que los padres o docentes dan a los niños, entiendo. Ok. Aprendo desde la experiencia de otros como estrategia. Un apoyo temporal y adecuado a los estudiantes mientras desarrollan nuevas habilidades. Apalancar una determinada situación con una, ¿con qué? Con otros actores. Ok, muy bien. Estrategias de apoyo. Ok, perfecto. Entonces vamos a ver justamente el tema del andamiaje, que tiene mucha relación con lo que mencioné. El tema de el andamiaje es un principio derivado del constructivismo, o sea, lo que vimos anteriormente, ¿no? Y la zona de desarrollo próximo, es de lo que hablaba Vygotsky. Consiste en que el docente proporciona apoyo y herramientas a los estudiantes mientras aprenden algo nuevo. Entonces, a medida que el estudiante gana confianza y habilidad, el apoyo se va retirando justamente gradualmente, ¿no? Porque ya no requiere de nosotros. Entonces, claro, el andamiaje es como una guía, ¿no? Un modelo, exacto. Y luego viene el aprendizaje autónomo. En el caso del aprendizaje autónomo, este principio, como bien menciona aquí, fomenta que el estudiante asuma responsabilidad sobre su propio proceso de aprendizaje, desarrollando habilidades para investigar, organizar su estudio y reflexionar sobre sus progresos. Entonces, en este caso, claro, el aprendizaje autónomo, el docente pues fomenta, no sé, la independencia, permitiendo que los estudiantes elijan temas para sus proyectos o sus investigaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una clase de historia, cada estudiante puede seleccionar un acontecimiento que le interese, investigar, presentarlo al resto de la clase. Eso es en cuanto a el aprendizaje autónomo, ¿no? El aprendizaje autónomo justamente es lo que brinda, ¿ok? Entonces, luego del aprendizaje autónomo viene el tema de la metacognición, viene el tema de la metacognición y el aprendizaje experiencial. La metacognición implica que los estudiantes sean conscientes de su proceso de aprendizaje y piensen en cómo aprenden, lo que les ayuda justamente a poder identificar estrategias que les resulten efectivas para estudiar y comprender. Entonces, claro, en este caso, la metacognición, ¿a qué nos hace referencia? De repente, después de resolver un problema de matemáticas, el docente pide que los estudiantes reflexionen sobre los pasos que siguieron, qué estrategias les funcionaron, cómo podrían mejorar de repente en el futuro. Entonces, esto ayuda a que los estudiantes desarrollen autoconciencia sobre su propio aprendizaje. ¿Ok? Y bueno, clarísimo está el tema del aprendizaje experiencial, ¿no? Este principio afirma que el aprendizaje es más efectivo cuando los estudiantes aprenden de experiencias directas y prácticas.
Entonces, es un aprendizaje haciendo que en lugar de solo escuchar o leer, ¿no? Luego viene la enseñanza reflexiva y crítica. Este enfoque invita a los estudiantes a cuestionar, reflexionar y desarrollar un pensamiento crítico frente a la información que reciben, no solamente aceptando los conocimientos de manera pasiva, no solamente que es, digamos, consciente de lo que está escuchando, sino no. Acá hay un enfoque en el que cuestiona y el estudiante debe reflexionar y debe desarrollar un pensamiento mucho más crítico y no de pronto ser un tanto, no sé, limitado, entre comillas, por decirlo así, para poner en práctica la enseñanza reflexiva y crítica. Luego está la personalización del aprendizaje, ¿no? Entonces, la importancia de poder adaptar el aprendizaje a las características, necesidades o intereses y estilos de aprendizaje individuales de cada estudiante. Yo adapto. Entonces, en este caso, el docente puede organizar actividades prácticas, ¿no? Y experiencias de campo en una clase de biología de repente, puede llevar a los estudiantes a un parque para que puedan observar las plantas o los insectos, y así promuevo un aprendizaje mediante la observación directa y la experimentación. ¿Ok? En base a eso, nosotros podemos generar también, nosotros también podremos generar dentro de los principios pedagógicos el aprendizaje directo, ¿no? Donde yo me permita poder guiar el camino de mis estudiantes respetando justamente las normas de convivencia. ¿Ok? Ahora, en este caso, dentro de lo que hemos mencionado, haciendo referencia al aprendizaje constructivista, ¿no? La teoría conductista, justamente desarrollada por Pavlov, ¿no? Se centra en que el aprendizaje es un cambio en el comportamiento y este cambio conductual es observable y medible. Entonces, según el conductismo, el aprendizaje ocurre a través de estímulos y respuestas, donde la repetición y el refuerzo son claves para poder formar conductas deseadas. Entonces, en cuanto a la teoría del conductivismo, ¿cómo lo puedo aplicar en mi planificación, no? Pueden estructurar actividades repetitivas que refuercen conocimientos o habilidades. Por ejemplo, en la clase de matemática, el docente podría usar ejercicios prácticos y repetitivos para que los estudiantes aprendan las tablas de multiplicar. Además, se pueden emplear el refuerzo positivo, como elogios o puntos, ¿no? Para que puedan motivar y consolidar al estudiante. Y por otro lado, en cuanto a la teoría cognitiva, justamente, la teoría cognitiva desarrollada por Piaget sostiene que el aprendizaje es un proceso mental activo en que los estudiantes organizan y procesan la información, ¿no? Y según qué nos dice esta teoría, que el aprendizaje va a depender de estructuras internas de conocimiento que se desarrollarán a medida que el estudiante crece. Entonces, los docentes diseñan actividades que estimulen el procesamiento de la información, como la resolución de problemas, ¿no? Los organizadores gráficos, los mapas conceptuales, que ayudan a que los estudiantes organicen y comprendan mejor los conceptos. En una clase de ciencia, por ejemplo, puede utilizar el docente mapas conceptuales para que los estudiantes relacionen ideas sobre el ecosistema y sus componentes. Ideas claves, ¿no? No es que me voy a explayar de pronto porque pues tú solo eres la guía del aprendizaje. La maestra sí, pero guía del aprendizaje. Muy aparte de la teoría del conductismo, y hemos mencionado la teoría constructivista, que justamente parten de los aportes que realizó Piaget, ¿no? Y Vygotsky. Entonces, de repente en el aula, el docente puede diseñar actividades que promuevan la participación activa de los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, en una clase de historia, en lugar de solo presentar fechas y hechos, el docente puede pedir que los estudiantes investiguen sobre un personaje histórico y realicen una representación teatral, construyendo así su conocimiento
de manera mucho más interactiva y significativa. ¿Ok? También está la teoría sociocultural. ¿Quién propone la teoría sociocultural? Con razón, ¿no es cierto? Entonces aquí, claro, el tema de la teoría sociocultural que nos propone Vygotsky, que es justamente la importancia que tiene el que los estudiantes puedan intercambiar ideas con sus demás compañeros, ¿no? Los docentes pueden integrar actividades colaborativas. Es muy importante que en mi sesión yo tenga actividades colaborativas y trabajos en equipo, donde los estudiantes puedan aprender de sus compañeros, puedan aprender del docente. De repente en una clase de comunicación, ¿no? Pueden organizar grupos de lectura, en lo que los estudiantes de pronto que tengan esa facilidad, que sean un poco más avanzados, ayuden a aquellos que tienen ciertas dificultades. Esto justamente va a favorecer el aprendizaje mutuo y va a fomentar la cooperación, ¿cierto? Entonces, ¿qué otra teoría y está muy latente hoy en día? El aprendizaje significativo, que lo mencionamos a cada momento, ¿no? Que lo que nos propone Ausubel, ¿no? Esta teoría plantea que el aprendizaje es más efectivo cuando el estudiante puede conectar la nueva información con sus conocimientos previos. Entonces, esto facilita la comprensión y la retención del contenido, del conocimiento que se está trabajando. Los docentes, en este caso, tienen que planificar, ¿no? Actividades que se basen en el conocimiento previo de los estudiantes, haciendo justamente conexiones claras entre los contenidos nuevos y los anteriores. Entonces, antes de enseñar sobre la fotosíntesis, por ejemplo, el docente puede preguntar a los estudiantes qué saben sobre las plantas, sobre su crecimiento, ¿no? Esto les va a poder ayudar a relacionar los nuevos conocimientos con los conceptos familiares que ya tienen y facilita la comprensión, ¿ok? Entonces, claro, son algunos de las teorías que forman parte dentro de mi planificación. ¿Y ustedes creen que las teorías de cierta manera están como articuladas o cada una trabaja por independiente? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que estas teorías están articuladas y que yo las veo de repente en mi sesión de clase o que estos están trabajando de manera independiente? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Las teorías están articuladas o las manejamos por independiente? Las trabajamos por independiente, acá nos dice que están articuladas, tenemos ideas divididas. A ver. De manera indirecta, en realidad, nosotros podemos ver que estas teorías están articuladas, ¿no? De manera indirecta, nosotros podemos ver que estas teorías están articuladas. Claro, si bien es cierto, exacto, cada autor tiene diferente apreciación sobre la teoría, pero sí, si nosotros analizamos, ahorita que vamos a ver justamente los modelos de planificación, vamos a darnos cuenta que, de cierta manera, las teorías están articuladas. O sea, cuando el docente planifica, a lo que me refiero cuando digo de manera indirecta, es que cuando el docente planifica y realiza sus actividades, de repente no se da cuenta que está tomando la teoría constructivista o de repente la teoría sociocultural. Entonces, por eso digo que nosotros, quizá de manera inconsciente, porque ya manejamos el tema de cómo estructurar una sesión de clase, tocamos estas teorías. Entonces, dentro de mi sesión, no solamente me enfoco en una sola, sino que trabajo varias y que justamente todas ellas me van a permitir poder llegar a un aprendizaje significativo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver justamente algunos modelos de planificación. Claro, es posible integrarlas y articularlas. Por ejemplo, a ver,
vamos a compartir un modelo de una programación anual, ¿ok? A ver, ¿dónde está? Aquí está. Vamos a compartir pantalla para ver el modelo de una planificación curricular, de una planificación anual. A ver, vamos a compartir un poquito solo datos. Ok, a ver, ¿me logran confirmar si es que se ve la pantalla? A ver, ¿se ve la pantalla? ¿Me confirman, por favor? Perfecto. Muy bien. Muy bien. Ok, bueno, vamos a ver entonces la estructura de la planificación anual. Esto es un modelo, ya, es un modelo para una institución educativa pública, ¿ok? Ok, primero, bueno, están los datos informativos, tal. El grado es para cuarto grado, el nombre del docente, el director y tal. Luego viene la descripción general de los aprendizajes en el cuarto grado de primaria. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos indican? Por ejemplo, dice, en este año nuevo 2024, donde los estudiantes de cuarto grado retornan a las clases con grandes necesidades, el docente evidencia aquellas dificultades, por ello se espera que los estudiantes consoliden los conocimientos, desempeños y habilidades, así como que progresen en el desarrollo de las competencias del aprendizaje a partir de distintas situaciones cercanas y cotidianas de su entorno inmediato. El desafío radica en transformar el aula, la escuela, en espacios donde los estudiantes puedan desplegar sus capacidades como intérpretes y productores de textos orales y escritos. Entonces, aquí va, articula las áreas, porque nos dice también soluciona diversos problemas matemáticos, aplica diversas estrategias, ¿no? Habla de las competencias, la situación comunicativa. Entonces, va articulando, ¿no? Lo que va a trabajar. El uso de conectores, va a organizar tus ideas. A grandes rasgos, a manera general, nos va haciendo una descripción justamente de lo que queremos lograr con los estudiantes en este cuarto grado de primaria, en este caso. ¿Ok? Entonces, cuenta con en su familia, escuela y comunidad, explore objetivos o fenómenos basados en... Va articulando las áreas, ¿no? Ciencia y tecnología, comunicación, matemática, personal social, tal. Entonces, luego todos los objetivos anteriores deben ir enmarcados bajo un enfoque de evaluación formativa y fortaleciendo el aspecto socioemocional de los estudiantes durante todo el presente año 2024. Ok, aquí está su calendarización del año escolar 2024, ¿no? Una semana, aquí lo está articulando de repente en la primera semana de integración, después ya la unidad de 4 semanas, 5 semanas, ¿no? De acuerdo a la calendarización. Entonces, claro, aquí ya viene la unidad 3, unidad 4, unidad 5, 6, 7, 8, tal, todo ya lo va programando, ¿no? Todo lo que es programación anual, todo lo que se va a desarrollar durante el año. Luego del tema de la calendarización del año escolar, viene los feriados del año escolar 2024, ¿no? Todos los feriados que se van a desarrollar durante este año, desde el mes de marzo, que inician las clases, hasta diciembre. Luego vienen los propósitos de aprendizaje. ¿Qué incluye dentro de los propósitos de aprendizaje? El área, obviamente, en los estándares, las competencias, las capacidades y los desempeños. Cuando nosotros trabajamos las palabras claves en una de nuestras sesiones, habíamos mencionado que, ¿cuál era el orden? ¿Cuál era el orden de estas palabras claves que forman parte de nuestra planificación anual? ¿Cómo es el orden? Estándar, competencia, capacidad de desempeño. ¿Cuál de los cuatro era primero porque era el más general?
Muy bien, los estándares. Sí, claro, sí se los puedo compartir, no se preocupen. Se los voy a compartir el modelo de... Lo que vamos a ver hoy día, estos modelos se los voy a compartir, ¿ya? Tanto de programación anual, de unidad también, ¿ok? No se preocupen. Listo. Claro, primero entonces estaba el tema de el estándar, ¿no es cierto? Luego venía la competencia, luego la capacidad, que la tenemos aquí, y luego los desempeños. Entonces, en este caso, por ejemplo, el estándar, ¿no? Se comunica oralmente mediante diversos tipos de texto, tal, tal, tal. Luego viene la competencia, que se comunica oralmente en su lengua materna. Obtiene información del texto oral, las capacidades que va a trabajar durante el año, ¿no? Y los desempeños. Ahora, a estos desempeños, ¿qué le falta? Porque esta es una programación anual, ¿no? Como que algo general. Pero ¿qué le falta a estos desempeños? ¿Qué le falta a estos desempeños? Si dice, recupera información explícita de los textos orales, especificar algo como desempeños precisados. Muy bien, exacto, ¿no? Precisar los desempeños. Exactamente, muy bien. Precisar los desempeños. Claro, y de repente, ¿dónde voy a ver los desempeños precisados? Porque como esta es mi planificación anual, es como que muy general. ¿Dónde ya lo puedo aterrizar o contextualizar mejor? En la unidad, ¿no es cierto? En la unidad yo ya voy a lograr precisar mis desempeños, ¿ok? Entonces seguimos. Esto forma parte de los propósitos de aprendizaje. Es el área, el estándar, la competencia, la capacidad y el desempeño, ¿ok? Claro, y aquí está mencionando obviamente a las tres competencias que tiene el área de comunicación, a las cuatro que tiene el de matemática, ¿no? Entonces, dentro de mi programación anual, yo tengo que mencionar a todas, porque durante el año yo tengo que trabajar todas las competencias que tiene cada área curricular, ¿no? Todas las competencias. Pero claro, esto ya lo voy distribuyendo a lo largo del año, ¿no? En una unidad de repente trabajo una competencia, en otra unidad trabajo dos, pero sí creo que, y lo pregunté, lo consulté con ustedes también, cuáles eran las áreas que tendríamos que trabajar las competencias completas durante cada unidad, sí o sí. ¿Se acuerdan? Ajá, comunicación, muy bien. Exactamente, ¿no? Luego ya el tema de matemática, personal social, ciencia y tecnología, como que ya lo podríamos acomodar y manejando, ¿no? Entonces, claro, la idea es que durante el año yo pueda haber trabajado todas las competencias y haber desarrollado todas las capacidades también, porque por algo lo estoy colocando dentro de mi planificación anual, ¿ok? Entonces, luego de haber colocado estos propósitos de aprendizaje de todas mis áreas, de todas las áreas que voy a trabajar durante el año, pasamos, ver, claro, que es un poquito largo porque son todas las áreas. Claro, luego también están las competencias transversales, ¿no? El uso de las TICs y la gestión de su aprendizaje de manera autónoma también. Luego viene la planificación de competencias priorizadas. Aquí ya indica entonces y enmarca, ¿no? En qué unidades yo voy a trabajar tales competencias. Entonces, en este caso, ¿y qué capacidades voy a usar también, no? Entonces, en este caso, sí. Lo que nosotros justamente habíamos mencionado, pero claro, en el tema de poder planificar para una institución privada es diferente para una institución pública, ¿cierto?
es muy diferente. Luego de ello, viene justamente mencionar el área, la competencia y las capacidades. Acá, por ejemplo, vemos que no está enmarcado dentro de esta planificación, ¿no? Entonces tú vas seleccionando y lo vas diversificando de acuerdo a tu contexto, o de acuerdo a lo que tú vas a trabajar, ¿no? Entonces aquí seguimos enmarcando entonces, pero vemos que durante el año tenemos que evocarnos en todas las capacidades, ¿ok? Luego están los enfoques transversales, ¿no? Cada enfoque que nos muestra el currículo y cuál es lo que yo voy a observar, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a observar dentro de mi clase? ¿Ok? Entonces, claro, esto es importante también tenerlo en consideración, ¿ok? Luego viene la organización del tiempo para el desarrollo de las unidades didácticas. ¿Qué voy a trabajar en mi unidad 1? Ya debo tener en cuenta el nombre de mi unidad, el nombre de la experiencia de mi unidad, cuánto tiempo va a durar, de qué día a día, ¿no? O qué mes a mes está establecido, cuáles son los productos que va a obtener mi unidad. Generalmente, durante el año son 8 unidades, o dentro de una programación anual, 8 unidades. Sí, significa, claro, de hecho tenemos que trabajar las competencias y las capacidades, pero uno ya lo va distribuyendo durante todo el año. Cada uno va a adaptarlo de acuerdo a su realidad. Entonces, claro, luego agrego mi situación significativa, ¿no? Acá nos dice, por ejemplo, la institución del cuarto grado de la institución educativa tal, vuelve nuevamente al colegio, con eso está iniciando, ¿no? Cuidamos nuestra salud ante la exposición de la ola de calor practicando la puntualidad. Entonces aquí hace la situación significativa en base a qué quiere trabajar el tema de esta experiencia, ¿no? Y qué materiales en este caso está usando. Y así, para cada unidad, tener el nombre de la unidad, la duración, los productos y la situación significativa y además de los materiales que vas a usar. Así para las unidades que estén programadas durante el año. En este caso, por ejemplo, han programado 9 unidades. 9 unidades, ¿ok? Pero por lo general son 8 unidades. Pero ya depende de cada institución educativa también. ¿Ok? Luego entonces, de haber mencionado, pasa a los enfoques transversales, materiales y recursos, estrategias metodológicas dentro de la planificación anual, que es lo que ha considerado, estrategias de evaluación dentro de la planificación anual, materiales que va a utilizar durante el año con sus estudiantes, algunas fuentes de donde sacó la información, y bueno, ya van las firmas, ¿no? De las docentes. ¿Ok? Entonces, esto es la estructura de una planificación anual. Si nosotros lo planificamos en realidad a mayor detalle, nuestra planificación anual, va a ser mucho más fácil poder programar las unidades, porque básicamente de ahí vamos a extraer todo, ¿no? De ahí va a salir todo. Entonces, por ejemplo, de una vez que yo ya he establecido mi programación anual de acuerdo a la estructura que me hayan mencionado, entonces vamos a ver ahora cómo es una unidad de aprendizaje. Por ejemplo, qué estructura tiene mi unidad luego que ya está programado. Entonces, en este caso, bueno, primero vienen los datos informativos, tal. Planteamiento de la situación. Esta es la unidad de aprendizaje número 2. Dentro de mi planificación, yo había considerado en la unidad 2, practicamos adecuados hábitos de higiene para el cuidado de nuestra salud. ¿Ok? En base a eso, yo he planteado mi situación significativa. Pero recuerda que tú ya más o menos te habías orientado dentro de la situación significativa de tu programación anual hacia dónde querías direccionar, ¿no? ¿Cómo podemos lograr de repente que los niños logren estos valores del tema del cuidado, de los hábitos, de higiene? ¿Qué podemos hacer para controlar nuestras emociones y tal? Entonces, bajo esa situación,
significativa, yo planteo una situación. Entonces, en este caso, por ejemplo, han dicho que están expuestos a muchos gérmenes que rodean la escuela y que pueden causar enfermedades, perjudican su salud, ¿no? Entonces, se plantean ciertas acciones para poder dar solución a esa problemática. Que para eso, entonces, yo voy a programar en mi unidad. Entonces, hacen una pregunta reto, supongámoslo, ¿no? Digámoslo así. ¿De qué manera nosotros podemos practicar adecuados hábitos de higiene? ¿Qué debemos hacer para tener una vida saludable dentro y fuera de la escuela? ¿Cómo podemos dar a conocer lo que hemos aprendido? Entonces, son situaciones en las que yo voy a hacer que mi estudiante logre reflexionar, ¿no? Reflexione y a partir de esas situaciones se plantean y se van direccionando de acuerdo a los productos que queremos lograr durante la unidad. Entonces, luego que ya he planteado mi situación, vamos con los propósitos de aprendizaje. El área, competencias y capacidades, desempeños, producción, actuación o evidencia del aprendizaje, criterios de evaluación, instrumento de evaluación. Aquí está mi estándar, que es lo que va a liderar, ¿no? Es lo macro, lo más general. Y luego pasamos a ser un poquito más específicos. Aquí en este caso está la competencia que yo voy a trabajar en mi unidad y las capacidades. ¿Ok? Estas son las competencias y las capacidades. Y aquí están mis desempeños. Acá están mis desempeños que voy a trabajar durante mi unidad. ¿Cómo voy a evidenciar el proceso de aprendizaje? Es que los estudiantes van a organizar la información para exponer con claridad sus ideas relacionándose con el tema, haciendo uso de conectores. ¿Qué criterios de evaluación voy a tener en cuenta? Desarrollo integral de estrategias de expresión oral, ordenar ideas, comunicación fluida, ¿no? Muestra un buen vocabulario al expresar su punto de vista sobre el tema tratado. ¿Y cómo voy a evaluarlo? Mediante una lista de cotejo, mediante una escala de valoración, ¿ok? Entonces, luego que ya he completado los propósitos de aprendizaje de acuerdo a lo que he programado, aquí está. Recuerden que acá está, por ejemplo, se comunica oralmente en su lengua materna, lee diversos tipos de textos y escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Entonces, como podemos darnos cuenta, dentro de su unidad está trabajando las 3 competencias. En el caso de comunicación está trabajando las 3 competencias. ¿Ok? Y bueno, está colocando igual, ¿no? Los desempeños, la evidencia de aprendizaje, ¿no? También está colocando cómo es el criterio de evaluación y el instrumento de evaluación. ¿Okay? Y acá están de todas las áreas, ¿no? Igual comunicación, matemática. Por ejemplo, acá en matemática está trabajando solamente 2 competencias durante la unidad. Su unidad, la unidad 2, para la programación que ha establecido ellos, va desde el 8 de abril hasta el 3 de mayo, ¿ok? Casi un mes. Entonces, dentro de ese mes, ella va a trabajar, o él va a trabajar, resuelve problemas de cantidad y va a trabajar, resuelve problemas de regularidad, de equivalencia y cambio. Solo 2 competencias del área de matemática. Luego pasó al área de ciencia, y en el área de ciencia vemos que solamente va a trabajar una competencia, que es la competencia de explica. ¿Ok? Igual, el mismo procedimiento. Entonces, vemos aquí que uno va programando de acuerdo a lo que quiere lograr con sus estudiantes. Que no necesariamente nos debemos alocar y decir, en un bimestre voy a trabajar todas las competencias de todas las áreas. No. Comunicación sí, pero los demás lo podemos ir como distribuyendo, ¿no? A lo largo del año. ¿Ok? Por ejemplo, en persona social está trabajando en la competencia construye su identidad y luego está trabajando en la competencia convive y participa democráticamente. También está trabajando en la competencia gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Está trabajando 3 competencias durante la unidad, que de cierta manera, obviamente, las 3 competencias van relacionadas con los temas que él va a tratar. Luego está, por ejemplo, el de religión. Igual, ¿no? Su competencia, el estándar, arte y cultura, también está su competencia, en este caso está trabajando una sola competencia en el área de arte, y el tema de la competencia transversal, aquí está, ¿no? La competencia en cuanto al uso de las TICs y de gestionar su aprendizaje de manera autónoma, ¿no? Un enfoque.
Luego vienen los enfoques transversales, orientación al bien común, enfoque ambiental, cuáles son los valores que vamos a poner en práctica, qué actitudes suponemos que nuestros estudiantes deben mostrar, cómo se va a demostrar ello. Entonces, por ejemplo, ¿no? Actitudes que suponen disposición a valorar y proteger los bienes comunes y compartidos de un colectivo. Se demuestra cuando los docentes promueven oportunidades para que las y los estudiantes asuman responsabilidades diversas y los estudiantes las aprovechen, tomando en cuenta su propio bienestar y el de la colectividad. Acá están los enfoques. Luego, ¿por qué comunicación sí? ¿Cuál es el enfoque de comunicación? El enfoque comunicativo, ¿es cierto? Entonces, ¿por qué trabajar las tres competencias en cada unidad? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante trabajar las tres competencias de comunicación en cada unidad? Si mencionamos que tiene el enfoque comunicativo, porque justamente va a cumplir con el desarrollo integral de mi estudiante. Y yo tengo que tener una interconexión entre las competencias. Comprender, producir y expresar. Si bien es cierto, aquí son competencias interdependientes. Entonces, la capacidad que tenemos de poder entender un texto es básico para yo poder producir ideas, ¿no? Entonces, con mucha más claridad, con mucha más lógica, ya sea de forma escrita o oral. Entonces, del mismo modo, al producir los textos, los estudiantes pueden profundizar en sus habilidades de comprensión, ya que se pueden enfrentar justamente al desafío de estructurar sus ideas. Entonces, trabajando estas competencias en conjunto, los estudiantes pueden desarrollar una comprensión mucho más profunda y una capacidad de expresión mucho más completa. Entonces, de esta manera también desarrollamos las habilidades integrales para la vida, ¿no? Un estudiante que lee y comprende bien un texto sobre algún tema en específico, será capaz de poder describir de repente una propuesta o un ensayo sobre un tema, va a tener mucho más argumento verbal en cuanto a sus puntos de vista. Entonces, esta integración de competencias durante la unidad fomenta el pensamiento crítico y la capacidad para poder enfrentar situaciones de la vida real. Porque además, el área de comunicación, el tema de poder comprender textos, también está direccionado en el área de ciencias, ¿no? Porque yo le puedo dar una ficha a mi estudiante sobre el tema que estoy trabajando y él lo va a leer y va a extraer ideas principales. Entonces va a identificar y a partir de lo que entiende va a poder realizar productos también. Entonces es por eso que sí o sí el área de comunicación debe trabajarse las tres competencias durante el año, porque las vemos presentes en todo momento. ¿Cómo si no trabajo la competencia en el área de comunicación, por ejemplo, de poder comprender si me dan un problema matemático, cómo lo resuelvo? ¿No? Si no lo pongo en práctica el tema de la comprensión. Entonces, sí es importante poder trabajar las tres competencias durante el año. ¿Ok? Entonces, luego también aquí, para poder continuar, viene la secuencia de actividades. Mi sesión número 1 de qué va a tratar, sesión 2, sesión 3, sesión 4, sesión 5, 6, 7, y lo que voy a trabajar durante mi unidad. Igual, ¿no? Para el área de ciencia, qué es lo que voy a trabajar en cada unidad, para el área de matemática, el área de personal social, el área de religión, cultura, el área de tutoría. Entonces, todo está aquí articulado. Este es un documento. Ese documento de aquí, lo que yo les estoy mostrando, ¿ok? Es un modelo que se usa en una institución educativa pública. En una privada puede ser diferente la estructura. Hay programaciones mucho más sencillas que solicitan en algunos colegios y otras que de cierta manera son similares a las que yo estoy mostrando. ¿Ok? Entonces, claro, igual estamos hablando de las más actualizadas, porque esta planificación es del 2024, de este año. ¿Ok? La que estamos evidenciando aquí. Y esto es, bueno, es de primaria, ¿no? Entonces, en este caso,
luego de que yo ya he colocado mi secuencia de sesiones que tengo programadas por mi unidad, por mi mes completo básicamente, paso al desarrollo de las actividades. Horario de semana 1. ¿Qué voy a hacer? De lunes 8, martes 9, miércoles 10, jueves 11, viernes 12. ¿Ok? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo en comunicación? Van a leer un texto expositivo sobre el Festival de la Virgen de la Candelaria. Y en personal social, van a trabajar, van a asumir compromisos para una sana convivencia. Y así, cuarto A, cuarto B, está trabajando de forma articulada, ¿no? Horario de semana 2, horario de semana 3, horario de semana 4, de lo que dura mi unidad. ¿Ok? Y luego tenemos aquí, por ejemplo, materiales básicos y los recursos que yo he utilizado durante mi sesión. Perdón, durante mi unidad. ¿Ok? Entonces también aquí es importante, esta es una unidad de aprendizaje, es desde este año por si acaso, y bueno, es una estructura que cumple en cuanto a una institución educativa pública. ¿Ok? Ahora, vamos a ver otro modelo donde también se entiende aquí una sesión de aprendizaje. ¿Ok? Que se ha trabajado básicamente en proyectos. A ver, aquí está. A ver, aquí, por ejemplo, la unidad se llama Una Gran Fábrica. ¿Ok? Es la unidad número 6 de quinto grado. ¿Ok? Y acá está el número de bloques, de sesiones programadas para la unidad. Por ejemplo, acá está la competencia, está el estándar, el propósito de la unidad, los desempeños esperados a manera general de mi unidad. ¿Cómo los voy a evaluar? Van a hacer una opinión científica y un póster. Y los voy a evaluar mediante una rúbrica. Por ejemplo, si acá les está pidiendo en la evaluación una opinión científica y un póster, ¿cuántos productos está pidiéndome la unidad? ¿Cuántos productos está pidiéndome la unidad? 2, ¿no es cierto? Así es, 2. Yo les voy a compartir, por el tema del tiempo, no les puedo mostrar de repente todo, pero sí, igual también me comprometo a poder darles modelos, ¿ok? Tanto de programación anual para inicial y primaria, ¿ya? Vamos a tratar también de conseguir para secundaria, ¿ok? Para poder compartirlos, pero yo más que el contenido es la estructura de cómo se organiza una unidad, ¿ya? Porque es muy similar igual. Igual se trabaja en los 3 niveles, se trabaja por competencias. ¿Ok? Entonces, aquí me están pidiendo efectivamente 2 productos, ¿no? Aquí también he programado mi sesión, está en mi sesión 1, 2, 3, 4, hasta la sesión 12. Tengo 12 sesiones. Esto es de una institución educativa privada, por ejemplo. ¿Ok? ¿Cómo es su unidad? ¿Cómo está plasmada su unidad? Entonces, dentro de su unidad están el diseño de las sesiones. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Sesión 1, ok, has trabajado esa es su meta de la que tienen que lograr en la sesión 1. Acá están los materiales, tal. Es una sesión mucho más detallada. En el desarrollo, qué es lo que voy a hacer en mi primera actividad, en mi segunda actividad, ¿no? Inicio, desarrollo, cierre. Paso a mi sesión 2, inicio, desarrollo, cierre. Como te das cuenta aquí, de repente no está estructurado como si fuera los procesos didácticos, ¿no? Si no solo mencionan las actividades, aplicando el tema de la teoría constructivista, ¿ok? En la teoría también de Vygotsky, el aprendizaje sociocultural. Entonces, aquí de manera directa se trabajan estas teorías cognitivas que forman parte de la planificación, ¿ok? Sí, o sea, en realidad el tema de la estructura se maneja de acuerdo a cada institución educativa, más aún, sobre todo cuando es de una institución educativa privada. Como que se puede manejar mucho más. Hay algunos que son mucho más sencillos, hay otros que son mucho más complejos también. O no tanto complejos, sino más detallado. Entonces, claro, yo les voy a mandar esta información al grupo también para que ustedes les puedan dar una revisada, ¿ok? Y también lo puedan analizar, ¿de acuerdo? Para que vean más o menos la estructura de
la sesión de clases. ¿Bien? Muy bien, chicos. Muy bien, participantes. Entonces, hemos analizado cuáles son las teorías justamente cognitivas que tratan de responder dentro de nuestra planificación, ¿no? Y pues hemos visto algunos modelos en cuanto a la estructura de la programación anual, de la unidad de aprendizaje, ¿no? Que forman parte de nuestra planificación. ¿Ok? Recuerden que es sumamente importante. Agradecerles justamente que se hayan conectado a nuestra sesión y, bueno, siempre mencionarles que las clases son gratuitas y al finalizar ustedes podrán tramitar su certificado previa evaluación con un costo bastante simbólico. ¿Ok? Vamos a terminar nuestra sesión del día de hoy con una oración. Señor Jesús, gracias por este tiempo de aprendizaje. Gracias por traer a los participantes. Permítenos volvernos a encontrar nuestra próxima sesión del día jueves, la sesión número 4, la parte final del curso de planificación curricular. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias a todos los participantes, gracias por la participación también tan activa que tienen en la clase, que eso es bastante bueno. ¿Ok? Gracias y le doy pase al asistente. Muchísimas gracias, profesor Paul, por la clase impartida. Fue una excelente clase. Estimados participantes, felicitarles a cada uno de ustedes por haber culminado nuestra tercera sesión de clase. Asimismo, comentarles que ya contamos con más de 15 cursos gratuitos habilitados para el mes de noviembre. Para el día lunes 4 de noviembre contamos con 6 cursos gratuitos. Pueden invitar a sus amigos, familiares. Para mayor información, por favor, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Asimismo, invitarles a seguir nuestras redes sociales para que usted pueda estar pendiente de los cursos que impartimos mes a mes en nuestra institución. Mi nombre es Mónica Costa, soy su asistente académica. Para cualquier duda, consulta o dificultad, por favor, comunicarse con mi persona con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. El día de hoy nos ha impartido una hermosa clase y su conocimiento, profesor Paul. Nos vemos el día jueves en nuestra última sesión de clase. Por favor, no falten porque estaré dando algunas indicaciones del certificado y del examen. El día jueves en nuestra última sesión estaremos aprendiendo contexto educativo y diagnóstico de necesidades. Por favor, les recomiendo que tomemos una foto o una captura del temario para que tengamos en cuenta los temas que estaremos aprendiendo el día jueves. Sobre nuestra metodología de trabajo, recuerde que la clase es en vivo y asimismo es grabada. Se enviará a su grupo de WhatsApp para que usted pueda repasar y poner en práctica los materiales de la clase, los videos de la clase grabada, toda la información se envían a su grupo de WhatsApp. Al finalizar el curso, usted hará un examen para que pueda tramitar su certificado de manera opcional. Al finalizar el curso, usted obtendrá un certificado con mención en planificación curricular a nombre de nuestra institución. El certificado sale con 90 horas académicas. Para que usted pueda tramitar, tiene que tener una nota mayor e igual a 14. El certificado cuenta con un sistema de código de validación que es el código QR, código único de registro. El costo es muy simbólico de 40 soles, es para mantener sostenible nuestra institución y para seguir brindando más cursos gratuitos. Recuerda que el certificado acredita tu conocimiento. Para mayor información, por favor, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Asimismo, estamos eternamente agradecidos con cada uno de ustedes por ser parte de nuestra familia y por confiar en nuestra institución. Que tengan una bonita noche y una bonita semana muy bendecida. Por favor,
no faltará nuestra última sesión de clase. Repasen y pongan en práctica. Bendiciones. Nos vemos el día jueves en nuestra última sesión.